Instructora, buenas tardes. ¿Tienes el micrófono apagado? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Estamos dando inicio a la sesión en línea de la competencia ética en Enrique Mutua, interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con los principios éticos. Vamos a dar inicio entonces. El día de hoy vamos a abordar la evidencia correspondiente al código o identificada como GA3 240-201-526 AA3, que se denomina proponer estrategias para promover el uso racional de los recursos de acuerdo con criterios de sustentabilidad ética que contribuyan a una cultura de bueno, dicho esto, vamos entonces a explicar en esta sesión que vamos a realizar y es básicamente, uno, la explicación de la actividad, de la evidencia que vamos a desarrollar y dos, vamos también a explicar un poco el componente del material formativo. Vamos a poder revisar también un material que lo conforma también. Y el objetivo es como profundizar en la temática y que les queden muy claros los lineamientos para la actividad de aprendizaje. Bueno, entonces, mucho gusto, bienvenidos nuevamente. Les habla Adriana Barrero, tutora transversal de esta competencia. Me confirman, por favor, si ustedes pueden, les sale en la espera a sus compañeros, porque es que en el momento de la explicación puede que no esté pues yo tan atenta y de pronto ustedes puedan darles a admitir también para que por favor los acepten. ¿Listo? Entonces voy a proceder con el cierre de la cámara para facilitar un poco la imagen, no sea tan de pronto poco legible o no cargue rápidamente. Entonces vamos a dar inicio. En este momento les voy a compartir la guía de aprendizaje sobre la cual estamos desarrollando pues esta competencia. Me confirman por favor si la están visualizando. Si la están viendo en su pantalla. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, básicamente lo que vamos a realizar es la explicación, como les decía hace un momento, pues de la evidencia. Em, en su guía de aprendizaje, si la han podido revisar, pues también la pueden igual verificar lo que vamos el día de hoy a explicar. Bueno, entonces, en ese sentido, pues vamos a enfatizar que el objetivo pues de este trabajo es básicamente analizar el impacto ambiental, personal, em, y reflexionar sobre el uso racional de los recursos naturales y aplicar este análisis al sector productivo, especialmente a la creación de empresas sostenibles que cumplan con este enfoque de triple bottom line, eh, que es el enfoque social, ambiental y económico. Entonces, em, ¿cuál es el propósito, pues, principal de desarrollar esta evidencia? Mm, reflexionar de cómo el impacto ambiental generado por esas actividades humanas y diferentes comportamientos de las personas impactan el medio ambiente, ¿sí? A partir, pues, también de un cálculo de la huella de carbono que está en su guía, en este apartado. Aquí ustedes pueden hacer el ejercicio de cómo ustedes pueden llegar a conocer su huella de carbono. Entonces los invito a que también la realicen, ingresen, hagan el ejercicio y puedan allí pues calcular qué tanto están ustedes impactando el medio ambiente, ¿sí? Entonces de esta manera, a partir de ese análisis, de ese cálculo de la huella de carbono, van a analizar cómo ese impacto puede reducirse mediante el uso responsable de los recursos naturales y pues también digamos que llevar esa reflexión al ámbito empresarial, identificando una marca pues sostenible que cumpla con ese enfoque triple bottom line, que vuelvo y les digo, hace referencia al enfoque social, ambiental y económico. Permítame un momento, yo verifico que aquí están. Permítame. ¿Listo?
Entonces, eso básicamente pues es lo que vamos a ahondar y es el propósito y objetivo de desarrollar esta actividad. El componente formativo se denomina en la plataforma Sajuna y en la guía Entendiendo mi Mundo. Entonces, ahorita le vamos a dar una revisión, pero también los invito pues a que ustedes también profundicen en él y hagan énfasis también y en la parte que indica material complementario revisemos también precisamente esa, esas actividades, esos videos, esos artículos que nos dejan para complementar pues nuestro trabajo. Mm, entonces, respecto al cálculo de la huella de carbono, em, la idea es que ustedes pues puedan identificar qué es la huella de carbono. Mm, igualmente, pues frente a la herramienta que utilizaron, que es la que está planteada en ese link que les mostré hace un momento, y precisamente también es realizar ese análisis de esos resultados que obtuvieron. No es necesario, digamos, colocar las cifras exactas, no es tanto una reflexión numérica, sino más cualitativa, más describir em, pues cómo están impactando ustedes al medio ambiente, cómo hacer esa reflexión. Entonces, algo así como se realizó un ejemplo es como hacer ese análisis, parte de su trabajo, digamos, con ese análisis de esa huella de carbono, y diciendo pues que la hicieron mediante la plataforma Time, que es la que está allí como link, en el link, y que los resultados permitieron identificar que el impacto ambiental generado por actividades cotidianas como el consumo de energía, el transporte, el manejo de residuos, se evidencia que hay una necesidad de adoptar pues prácticas más consumibles. Esto como para darles un ejemplo de la reflexión que ustedes van a realizar frente a ese uso del carbón cuando hagan su análisis en este link que les mostré hace un momento, ¿sí? Em, entonces, esa reflexión pues también nos lleva a, a decir claramente mm, cómo puedes mejorar a partir de lo que tú haces, ¿cierto? Como no esperando el cambio de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Cómo puedes mejorar como persona el ahorro del agua y energía, la reducción de residuos y el consumo responsable? Entonces, esa reflexión que les decía un momento que vamos a hacer, la pueden también concluir como que a partir de los resultados que se evidenciaron en este ejercicio de calcular tu huella, es posible pues como mejorar ese uso de recursos naturales mediante acciones como la reducción del consumo energético, el uso eficiente del agua, la adopción de hábitos de reciclaje, porque todos ellos sumados pues contribuyen a disminuir el impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, primero, la reflexión es desde el área personal, de cómo mis acciones, cómo mis comportamientos están impactando el medio ambiente. eh, claro, soy consciente de lo que lo está generando por los resultados que me va a arrojar el ejercicio de hacer esto en el link que anuncia la guía, que indica la guía. Y a partir de allí, pues vamos a hacer esa reflexión desde el personal, primero que todo, diciendo, pues, qué detectaron y cómo pueden ustedes mejorar desde su contribución como individuo a esa reducción de la huella de carbono, ¿sí? Y pues a su vez, claramente, cómo contribuyen a disminuir el impacto ambiental, ¿sí? Luego de hacer esa reflexión de la huella de carbono en su trabajo, que es de manera pues muy personal, van a trasladar, van a irse pues al sector productivo, ¿no? Y también vamos a explicar, a partir pues como esa reflexión que hicimos a nivel em, pues personal, cómo esas acciones individuales que identificamos se pueden trasladar al sector productivo mediante la creación de empresas sostenibles que integren prácticas responsables desde el ámbito social, ambiental y económico. Y a esto pues va precisamente el ejercicio. ¿M? Entonces, em,
en cuanto a estos tres factores, que es el social, el económico y el ambiental, em, recordemos no, sino a qué hace referencia cada uno. El factor social, ese componente social de ese modelo, de ese enfoque, hace relación a ese bienestar de los empleados, clientes y comunidad. Esto ya hablando pues en el contexto productivo, laboral, empresarial. Entonces, este factor social hace precisamente referencia a ese bienestar de los empleados, de los clientes y de la comunidad de las empresas. El ambiental a la protección de los recursos naturales y el económico a la rentabilidad y sostenibilidad financiera. Esos son los tres factores que contempla el enfoque Triple Bottom Line, que hace parte de ese desarrollo sostenible de las empresas. Entonces, van a seleccionar una marca. A veces crean como una marca propia, una empresa propia, pero lo ideal es que busquen, o sea, se puede también, pero digamos que el ejercicio es invitarlos a que busquen una empresa que claramente no esté dentro de los ejemplos del componente formativo, eh, es que realmente investiguen en el mercado cuáles son esas empresas que cumplen con este enfoque y analizar cada uno de qué manera lo implementan en su empresa, en su compañía. Entonces, va a seleccionar esa marca o esa empresa y lo va a explicar pues de manera clara en qué hace esa marca, por qué es sostenible y cómo cumple con cada dimensión del triple uno online. Que recordemos, la dimensión es social, ambiental y económica. ¿Sí? Entonces, pues van a primero seleccionarla, a explicar por qué es sostenible, bueno, qué hace, por qué es sostenible y cómo cumple cada uno. ¿Cierto? También justifican eh, por qué la escogieron como una empresa que tiene un enfoque y aplica un enfoque de estas tres dimensiones y justificando pues por qué su credibilidad, su diferenciación, su promesa de valor y cuál es la coherencia que hay entre lo que piensa, dice y hace esta empresa o esta marca, ¿sí? Entonces, no es solo que mencionen y escojan una empresa, Patagonia, por ejemplo, que es la que sale en el componente formativo, y coloquen lo que dice la presentación del componente formativo, pues porque no tiene ningún sentido tomar un ejemplo que ya ha sido analizado y de hecho desglosado pues en el mismo explicación. Entonces, si la invitación es que para que la evidencia sea aprobada debe ser una labor investigativa de encontrar una empresa, una marca que aplique este enfoque, ¿sí? Entonces, aparte de indicarla, contar cuál es, qué hace, es cómo le aplica a cada dimensión. Entonces, X empresa en la dimensión social le aplica o está enfocada en la dimensión social en, no sé, programas de bienestar hacia los clientes, hacia la comunidad. ¿Qué hace? ¿Qué hace para poderse clasificar como una empresa que realmente aplica este enfoque? Y pues obviamente esto sale de información y de una labor pues investigativa mm, de la empresa e incluso de bibliografía. ¿No? Entonces, también, lo mismo con la dimensión ambiental y económica. Realmente tiene que estar muy explícito en la evidencia por qué la seleccionaron y cómo aplicó. Sí, y recuerden pues que igual yo hago la verificación de que efectivamente esa empresa lo haga. Entonces, para que su evidencia pues esté elaborada de una manera precisa, correcta, es importante que cumplan con esos criterios que les estoy indicando. ¿Sí? Y la justificación es básicamente hablar de esos factores que les decía, su credibilidad, por qué se diferencia en el mercado al aplicar este enfoque, su promesa de valor y, o sea, su valor agregado y la coherencia de esta empresa entre lo que piensa, dice y hace. Y ahorita vamos a ver de manera, pues, también el componente formativo, por qué tener esa coherencia realmente. Entonces justifican estos elementos y dicen por qué la marca cumple con todos estos criterios solicitados, usando claramente pues esos
argumentos bien claros, bien organizados, que realmente sean muy evidentes en el desarrollo de su trabajo. Mm, el objetivo, digamos, esta actividad, esta evidencia de aprendizaje, nos permite comprender la importancia del uso racional de los recursos naturales y el rol fundamental que desempeñan las empresas sostenibles en la protección del medio ambiente y en el desarrollo social, demostrando pues que es posible realmente generar valor económico sin afectar negativamente el medio ambiente e impactarlo de una manera que daña en pues nuestros recursos, los recursos con los cuales pues debemos tener claro que realmente pues debemos em, cuidarlos, ¿sí? Entonces sí es muy importante que tengan muy en claro que estos elementos que mencionan acá, eh, pues son los que ustedes deben tener al momento de seleccionar su marca, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe tener? El ejemplo que tomen, la marca que tomen como referencia, la empresa que tomen debe explicar claramente por qué le apunta a este enfoque triple bottom line desde esos tres elementos: social, económico y ambiental. Y debe ser relevante en el sentido que debe tener en cuenta pues las necesidades de los grupos de interés, teniendo en cuenta pues que las empresas se crean para ser útiles y satisfacer claramente necesidades de clientes internos y externos. Lo que yo les decía, por favor, validen que realmente sea pues creíble, ¿sí? Que maneje ese factor de credibilidad funcional. ¿Y cómo se da la credibilidad? En coherencia entre el pensar, querer decir, demostrar y posicionar que mencionan acá. Que realmente tiene una promesa de valor que le aporta al medio ambiente de una manera pues positiva. eh, y el ejemplo que ustedes tengan pues deben tener claramente esos elementos de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿sí? Entonces, realmente esto, el posicionamiento, pues lo que yo les decía, que los diferencia con el resto, por lo menos de su mismo sector, ¿sí? ¿Por qué se hace diferente al hacer este enfoque visible o al tener este enfoque implementado en su empresa? ¿Cómo nos diferencia esto de otras empresas que son competencia directa? ¿Sí? Entonces, si van a escoger una empresa del sector consumo masivo, pues busquen ejemplos de ese mismo sector que claramente sea, pues no puedan hacer como un comparativo de que en X empresa, que es del mismo sector, no lo hacen. Ahí está ese valor diferenciador y promesa de valor que va a tener esa marca. Mm, y pues lo que les decía, justificar muy bien las razones por las cuales, pero no es decirme se ajusta al modelo triple Line porque cumple con actividades, cumple con desarrollo de estrategias en el ámbito económico, social y ambiental. No, es realmente una justificación que los va a llevar pues a buscar una bibliografía que les sustente precisamente ese análisis que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, pues básicamente es un documento, la evidencia es un documento en el que ustedes pues va a tener una portada, va a tener eh, todos estos elementos, vuelvo y digo, de una manera ordenada, organizada, que sean muy claros. Ejemplo, seleccione la marca. La marca escogida es X marca, X empresa. ¿Cómo implementa su enfoque, el enfoque triple online? En lo social, esto, en lo económico, esto, en lo ambiental, hace esto. O sea, que realmente ustedes me digan, no me expliquen qué es el enfoque ambiental, no, sino que realmente me digan cómo la empresa le apunta ese enfoque, porque muchas veces describen es de qué es ese enfoque, ¿no? Eso digamos que lo estamos de hecho desarrollando en este momento. La invitación es a que realmente ustedes hagan esa tarea de investigar y decir por qué esa empresa que escogieron cumple con esa,
cumple con esas tres características del enfoque triple URONE. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto al documento que es el entregable de la evidencia, para que pues lo tengamos muy presente. ¿Hasta aquí alguna inquietud de la explicación de la actividad en la guía? Ya podemos pasar como al desarrollo como tal de la temática. Bueno, entonces, dicho esto, les voy a compartir a continuación unos videos que hablan y hacen mención precisamente de, de qué es el enfoque, de qué estamos hablando, pues ya les di como un abrebocas, por decirlo de alguna manera, de qué es lo que estamos buscando y aprendiendo. Entonces, en este momento me confirman, por favor, si están escuchando el sonido. Entonces, espérenme un momento. Comparto. Si no se escucha el audio, entonces por favor me indican. ¿Y lo están escuchando? Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena Sí, pinta. señor. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están... Instructora, ya no se escucha el audio. ¿Me dicen que no se escucha? Al principio sí, pero dejó de sonar. Permíteme un momento. Me indican con la manito arriba por otra vez. Volvió el audio. Las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades.
4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, aquí veíamos una gran parte adelantada del componente formativo y son esos 17 objetivos de la ODS. Entonces, vamos a dar entonces inicio a la revisión pues, del componente formativo. Algo muy importante que se me estaba un poco quedando y es muy importante y es las fechas en las cuales ustedes deben entregar esta actividad y básicamente empieza el 29 de junio, es decir, este lunes, perdón, y cierra el 7 de julio, para que lo tengamos presente. El cronograma para la entrega de esta actividad es del 29 de junio al 7 de julio. Bueno, haciendo ahí como ese paréntesis. Listo. Entonces vamos a dar continuidad a la revisión del material del componente formativo. Y también quiero hacer como esta introducción a lo que es el enfoque triple burón. Entonces, permítanme un momento. Ay. Me confirman con una manito arriba si la están visualizando, por favor.
si la están escuchando después. The world is full. Espe- El video está en inglés, sin embargo, pues como para que de manera gráfica se hagan una idea también. em, y igual ya vamos a entrar a explicar como tal desde el componente formativo, así que no se preocupen. The world is full of uncertainty. Monumental challenges such as climate change, poverty, and inequality are at the forefront of daily life and becoming increasingly urgent. One thing that isn't uncertain is the need for change. Business leaders are realizing the power of using sustainable strategies to address the world's most pressing issues while driving organizational success. One way to understand a business's sustainability efforts is by using the triple bottom line, a concept that posits firms should commit to measuring their social and environmental impact in addition to financial performance, rather than solely focusing on profit or the standard bottom line. The triple bottom line comprises 3 P's: profit, people, and the planet. The first component is profit. A firm's success heavily depends on its financial performance or the earnings it generates for shareholders. Strategic planning initiatives are generally designed to maximize profits while reducing costs and mitigating risk. Historically, many organizations' goals have ended there. Now, purpose-driven leaders are discovering they have the power to use business to affect positive change without hampering financial performance. The triple bottom line's second component highlights a business's societal impact or its commitment to people. It's important to distinguish between a firm's shareholders and stakeholders. Businesses have traditionally strived to generate value for their shareholders. As they've increasingly embraced sustainability, that focus has broadened to include all stakeholders impacted by business decisions, such as customers, employees, and members of the communities in which they operate. Some have achieved this by ensuring fair hiring practices and encouraging volunteerism in the workplace. Many companies have also worked to effect change on a larger scale. For instance, by strategically partnering with nonprofits that have similar purpose-driven goals. The triple bottom line's third and final component revolves around positively impacting the planet. Since the Industrial Revolution, large corporations have contributed a staggering amount of environmental pollution. A report by the Carbon Majors database found that 100 fossil fuel producers have been responsible for 71% of global industrial greenhouse gases since 1988. While such companies have contributed to climate change, they also have the means to combat it. Many business leaders have recognized their responsibility to act and are committed to using ethically sourced materials, reducing energy consumption, and streamlining shipping practices to reduce their organization's carbon footprints. While adopting the triple bottom line may seem idealistic in a world that emphasizes profit over purpose, innovative companies have shown it's possible to do well by doing good. Are you interested in guiding your organization toward positive change? Explore Sustainable Business Strategy, one of our online business and society courses, and discover how you can become a purpose-driven leader.
Bueno, vamos entonces a pasar a la explicación del desarrollo del componente formativo como tal, que es entendiendo mi mundo. Bueno, entonces, por favor, me informan si lo están viendo allí, por favor. Listo. Sí, Es muy señor. importante, gracias. Es muy importante al hablar de este enfoque, empezar a hablar de lo que es el desarrollo sostenible y cómo y por qué este concepto influye pues tanto en la sociedad como en las empresas. Por eso la importancia de hacer su reflexión al momento de desarrollar su evidencia desde lo personal hasta el sector pues productivo, laboral, empresarial. ¿Listo? Es importante abordar pues el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque es un tema demasiado importante que nos ayuda a entender y nos hace reflexionar de cómo nuestras acciones o cómo nuestras acciones de hoy, de lo que hacemos hoy, impactan, o esos comportamientos impactan eh, ese futuro del planeta y de pues las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros y pues que quienes tienen hijos pues serán posiblemente esas generaciones las que se impacten sobre esas acciones que hoy hacemos para ayudar o no al medio ambiente. ¿Mm? ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible significa satisfacer nuestras necesidades actuales sin dañar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer pues las propias. Es decir, vivir bien hoy, claramente, pero sin destruir el medio ambiente en el que vivimos ni afectar pues a otras personas y a esas futuras generaciones. Este concepto pues fue planteado oficialmente en el año 1987 en el informe Brundtland, donde se explicó que el desarrollo debe equilibrar tres aspectos básicamente y que si lo miramos desde el enfoque pues son los que componen este modelo y es lo económico, lo social y lo ambiental. Ahorita veíamos cómo, ahorita veíamos cómo la ODS al respecto ha aprobado pues la Agenda 2030, que es el primer video que veíamos que acá los menciona, y son precisamente esos objetivos, que es proteger a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten pues de paz, prosperidad para ese año. Por eso se denomina ese acuerdo o esa agenda, perdón, 2030. ¿Sí? Entonces es muy importante sobre esa agenda, pues decir que en el año 2015 la ONU creó la Agenda 2030, un plan global, esto fue un plan global que buscó mejorar el mundo para ese año, para el 2030, y pues incluye esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son los ODS y que los veíamos ahorita en el primer video muy de manera detallada, nos explicaban. Entonces, ¿qué es lo que buscan esos 17 objetivos o ODS? Buscan tres grandes, pues, elementos, que son los que veíamos y les mencionaba hace un momento. Es proteger el planeta, garantizar bienestar, paz y prosperidad en todas las personas, ¿sí? Em, lo importante, pues, de estos objetivos es que no son independientes, se conectan los unos con los otros. Y cuando se trabaja en uno, pues, de manera, pues, bilateral y simultánea se van impactando y afectando, pues, los demás. ¿M? Entonces aquí nos vuelven a hacer como un resumen de esos 17 objetivos y pues la importancia de ellos también en ese desarrollo pues empresarial también, cómo los impacta. Entonces lo voy también aquí pues vamos, aquí está un poco más resumido. Me indican si están escuchando, por favor. Si escuchan el video, ahí lo escuchan.
Bueno, aquí es como nuevamente ese resumen de esos 17 ODS que hacen referencia a la importancia, pues, y cómo impactan obviamente el medio ambiente, ¿cierto? El desarrollo sostenible claramente no es solo responsabilidad de los gobiernos, a veces de pronto creemos que es simplemente un tema de políticas públicas, eh, que son los derechos humanos, que deben garantizarnos que se cuide el medio ambiente. Y no, no es solo responsabilidad de ellos, de los gobiernos. También claramente depende de nosotros como individuos, como personas, y pues de las empresas. Y las empresas pues deben actuar de una manera ética, respetando los derechos humanos, cuidando el medio ambiente y siendo transparentes en sus acciones. De esta manera es como se ve el impacto también de la sociedad y de las empresas en ese desarrollo sostenible. Una empresa sostenible no solo busca ganar dinero, sino que también busca generar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. No solo es crear empresa o hacer empresa para generar recursos financieros, claramente es uno de los objetivos y por eso está en el enfoque, pero no se debe dejar de lado, las empresas no deben dejar de lado que también deben apuntarle a impactar a la sociedad y al planeta de una manera positiva con el mismo desarrollo, pues, eh, empresarial, ¿sí? Mm, y es acá donde precisamente entra este concepto de, de, de triple bottom line, ¿sí? Y entonces, ¿a qué hace mención y cómo conectamos con ese impacto que tiene en la sociedad y en las empresas? Dice que una empresa debe ser exitosa en tres aspectos. En lo económico, es decir, que sea rentable y sostenible financieramente. En lo social, que beneficie a las personas, a los empleados y a las comunidades con las cuales tiene pues interacción y relación. Y en lo ambiental, que cuide los recursos naturales y reduzca ese impacto ambiental, ¿sí? Entonces, desde lo social, pues dice que se puede generar bienestar en la comunidad buscando pues alianzas con instituciones expertas, haciendo voluntariados y haciendo una participación pues comunitaria también en la sociedad. Aquí hablan de unas herramientas que ellas usan para medir cuál es ese impacto social que tienen y básicamente pues nos hacen mención de estas dos. En lo económico, resulta pues que claramente es asegurar la viabilidad y esa gestión financiera de la empresa, pero eso también incluye hacer y generar proyectos productivos que generen empleo y pues beneficien o generen ingresos a la comunidad. Comunidad llámese pues la sociedad en la cual está inmersa pues esa empresa. Que haya una formación de capacidades y que haya una inversión empresarial para también que de lo mismo que se sostiene financieramente saquen un rubro, un recurso para hacer proyectos también sociales en la sociedad, en la comunidad, que impacte precisamente esa área económica y social también. Y en cuanto a ese impacto que debe tener positivo una empresa, hablando desde el medio ambiente, es beneficiarlo a través de buenas prácticas que no lo dañen, promover el uso sostenible de los recursos, como lo veíamos al inicio, no sé, apuntándole al ahorro de energía, a la reutilización de materiales, como para dar un ejemplo. Y a proteger claramente la biodiversidad, porque es que realmente es muy importante, es indispensable que exista esta inmersión de las empresas en poder ver cómo impactan positiva o negativamente al medio ambiente, eh, porque pues esto también les va a hacer una empresa ética ante el mercado, obviamente, porque no solo piensan lucrarse, sino también en impactar precisamente pues esa impactar pues positivamente al medio ambiente, ¿sí? HSBC es una institución financiera que
desarrolló un proyecto de reforestación en el cual se ve claramente la aplicación de este enfoque. Y pues se ve claramente cómo impactan esos tres pilares y pues desde lo económico porque tienen una inversión financiera y generan empleo. En lo social porque tiene la participación y cuenta con la participación de comunidades locales y de voluntariados y porque desde lo ambiental hacen una reforestación y protección a la biodiversidad. Entonces sí es muy importante que pues tengamos en cuenta precisamente que sí hay empresas que le apuntan pues a llevar a cabo esta implementación de este enfoque. Ello pues para dar un ejemplo. ¿M? Aquí pues ya nos hablan de unas empresas que son ejemplo y referencia de marcas sostenibles y competitivas, ¿sí? Dentro de ellas, sí, un ejemplo inspirador es Innova. Un ejemplo de este enfoque es claramente esta empresa que trabaja pues en innovación social y busca generar un impacto positivo en la sociedad. Su propuesta parte de la idea de que el cambio comienza en cada persona y que luego se extiende a la comunidad y al planeta, que era la reflexión inicial que hacíamos cuando precisamente iniciamos esta sesión y es lo primero de la actividad es precisamente hacer ese análisis de la huella de carbono y poder determinar primero qué estoy haciendo yo para impactar positivo o negativamente el medio ambiente y esas acciones del hoy, cómo pueden afectar esas futuras generaciones y al ambiente y al medio ambiente en un futuro. Em, esa frase o ese lema o esa premisa cuando decimos yo, tú, nosotros, se refiere a que el cambio empieza por uno mismo, luego impacta a los demás y finalmente pues al medio ambiente, ¿sí? Entonces es cuando decimos el cambio empieza por uno, sí, claramente, y desde todo el ámbito personal, laboral, profesional y sobre todo pues en sociedad. Todo lo que hacemos nosotros y lo que esperamos que la sociedad tenga, podemos empezar a generarlo nosotros desde esas acciones, desde esos comportamientos que empezamos realmente a gestionar para impactar positivo y negativamente a la sociedad y claramente para este aspecto al medio ambiente. ¿M? El cambio siempre va a empezar por uno mismo y a partir de ese cambio pues se va a ver impactado nuestro entorno y pues la sociedad y la comunidad que nos rodea. Entonces, Innova es una empresa que le apunta mucho a esa innovación social y busca ese impacto positivo en la sociedad. ¿M? Acá también nos dan otros ejemplos y acá hago también otra vez un recordatorio y un paréntesis de la actividad y es, no pueden dentro del análisis que hagan incluirme estas empresas. No puede estar dentro del trabajo. Patagonia, Reformation, Lonelli, Tom Shoes and Elephant Branded, Default Club, María Malo, Hemper, porque son empresas que ya nos está dando, como les decía al inicio, pues la misma componente formativo y lo que yo voy a calificar de la evidencia es que realmente hayan hecho esa labor investigativa. Y realmente hay muchas empresas eh, y ejemplos de empresas que aplican e implementan estos principios y este enfoque triple bottom. Entonces, sí es muy importante que realmente hagamos una labor investigativa y no acepto ni, o sea, si alguien me presenta un ejemplo a partir de estos modelos que nos da el componente formativo, no va a aprobar la evidencia, porque la labor es investigativa y es buscar en el mercado cuáles son esas empresas que le apuntan a este desarrollo sostenible, a implementar y tienen implementado este enfoque. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. ¿M? Em, y pues una invitación que nos hace claramente el
el componente, la temática, el desarrollo sostenible como tal, es que a las empresas no las debemos ver solo como un lugar de trabajo, sino como una comunidad que está formada por talento, por buenas personas, y ese talento la hace competitiva y de esos valores humanos que con los que cuales cuentan, permiten que ésta sea resiliente y se adapte a los cambios. Eso hablándolo desde ese componente pues social que debe tener el enfoque, ¿cierto? No solo debe apuntarle lo que les decía hace un momento, a lo económico, al crecimiento financiero, sino desde lo ambiental, a cómo hago yo para impactar el ambiente positivamente y dejar de impactarlo negativamente con lo que estoy produciendo, creando y demás en mi empresa. Una marca ética que hace referencia a esos propósitos y a esos valores de una empresa, em, hace referencia a que una marca ética, crear una marca ética no es solo vender un buen producto, no, significa ser coherente entre lo que la empresa piensa, dice y hace. Se basa en valores como cuáles, como la equidad, la transparencia, el respeto y el compromiso ambiental. Existen factores claves que ayudan a construir una marca ética, los cuales guían sus decisiones y su impacto positivo en la sociedad y en el planeta. ¿M? Para finalizar, pues, el desarrollo pues, de este componente formativo y claramente de lo que es el desarrollo sostenible y cómo de manera empresarial, a través de su enfoque, lo hacen las empresas, em, es que precisamente el desarrollo sostenible nos invita a repensar nuestro papel en el mundo, en la sociedad, en la comunidad. Y es que tanto las personas como las empresas tenemos esa responsabilidad de actuar de manera consciente, ética y sostenible para garantizar un mejor futuro, no solo personal, es realmente un futuro para todos, es ver cómo esas acciones del hoy que yo hago desde el individuo, de lo que soy yo, y como empresa impactan realmente a las personas, a la comunidad, al medio ambiente, y cómo desde lo social puedo ayudar también y generar un valor agregado a la sociedad a través de la empleabilidad, a través de generar, no solo emplear a una persona, hablando desde el componente social, es realmente darle bienestar a esa persona cuando está en mi empresa a través de acciones que no son netamente monetarias y al mismo tiempo y a su vez pues a las comunidades, como con mi empresa impacto esas comunidades o esa comunidad que me rodea. Mm, realmente pues sí es importante entender cómo se unen ese desarrollo sostenible y ese papel de las empresas. ¿Por qué? Porque si una empresa realmente es sostenible, si lo que permite medir o evaluar si una empresa realmente está siendo sostenible, le está apuntando a ese desarrollo sostenible, es importante decir si está cumpliendo con ese modelo, con el modelo Triple Bottom Online. ¿Sí? Eso es un indicador para decir, esta empresa sí le apunta al desarrollo sostenible o no. Y es que tenga implementado precisamente este enfoque. ¿M? Entonces, pues es de entender como antes se veían las empresas como solo ganar, ganar, ganar dinero, que es lo que anteriormente era el triple bottom online tradicional. En algún momento, pues este modelo, este enfoque cambió y propone que el éxito de una empresa se mide en tres dimensiones, no solo en una. ¿Y cuáles son esas dimensiones? La económica, la social y pues la ambiental. Entonces, eh, la empresa sostenible no solo debe ser rentable, la empresa sostenible también debe ser responsable con las personas y con el medio ambiente. ¿M? Entonces, hoy en día la sostenibilidad, este desarrollo sostenible exige estrategias a las empresas que realmente integren esos tres eh, elementos, esas tres dimensiones y tengan en cuenta a todas las personas involucradas, empleados, clientes, comunidades y el entorno natural.
Eso es lo que hace básicamente pues este enfoque, que se haga un conjunto o un trabajo muy interdisciplinario entre comunidad, entre empleados, clientes y ese entorno natural de las empresas para que realmente se consideren empresas pues sostenibles, que realmente le están apuntando a este enfoque y a esos elementos que son tan importantes, ¿sí? Entonces, realmente sí es muy importante y este modelo, el Triple Blue Online, es, para concluir, una herramienta clave para evaluar la sostenibilidad empresarial, porque promueve un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y las empresas que aplican este enfoque no solo generan ganancias, sino que contribuyen claramente y activamente a ese desarrollo sostenible que es el propósito y fin último de este modelo y de este enfoque. Entonces, realmente sí tengamos en cuenta para el desarrollo de la evidencia que debe ser muy visible como esa marca que ustedes, primero la reflexión que hicieron a nivel personal y luego hacia el sector empresarial, cómo le apunta, cómo soporta, cuáles son esas acciones que soportan este modelo en esa empresa. Bueno, entonces, este es pues el desarrollo de esta sesión, de esta temática tan importante y que nos va a llevar a hacer realmente un trabajo muy juicioso de cómo estamos impactando al medio ambiente con nuestras acciones y cómo lo están haciendo pues las empresas también desde el sector productivo. Entonces, ya con esto pues damos por finalizada la sesión. No sé si hasta acá tengan alguna duda, inquietud. Si las tienen, las invito a conectarse a la sesión que sigue, que es ahorita a las 7 de la noche para responder esas dudas e inquietudes. Y ya con esto damos por finalizada la sesión en línea que tuvo lugar el día de hoy. Bueno, entonces a todos una feliz noche, que les vaya muy bien, muchos éxitos con el desarrollo de esta evidencia y un feliz descanso para todos. Que estén muy bien.